Dios les bendiga, Dios les guarde en esta tarde. Doy gracias al Señor. Una vez más estamos aquí dándole gracias al Señor por todas sus bondades, por todas sus maravillas, por su gracia y por su amor. Esperando en el Señor que cada uno de ustedes esté bien, que el Señor pueda, ¿verdad?, hacer algo en sus vidas, se manifieste de una manera especial. A mis amigos, familiares, hermanos en Cristo, en la fe, un saludo desde acá. Gracias por su tiempo. Vamos en esta hora a presentarnos delante de Dios con una oración, pidiéndole a Dios que Él nos dirija mientras tengamos el curso de esta noche en este mensaje de la palabra del Señor. Quisiera que usted me acompañara, si así lo desea, con una oración. Padre bueno que estás en el cielo, te doy gracias en esta tarde por tu bendición, Señor, sobre nosotros, sobre cada vida, cada corazón, aquellos que están sintonizados con nosotros, Señor. Te ruego que tú seas obrando de una manera especial. Bendícelo, Dios mío, que su tiempo, Señor, sea, Dios mío, de bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, en esta tarde maravillosa queremos nuevamente añadir a nuestra vida la porción de la palabra del Señor. Y en esta ocasión queremos ir al libro de los Hechos, en el 5º capítulo y cuarto, al terminar el cuarto y empezando el 5º, queremos hablar de la primera iglesia, o muy conocida también entre el ambiente cristiano como la iglesia primitiva. Queremos leer la palabra del Señor y vamos a darle gracias a Dios por esta porción, porque en ella encontramos un aliento, encontramos la sabiduría de Dios y el momento en que Dios nos enseña algo nuevo. Amén. Dice así la palabra del Señor en el libro de los Hechos, el capítulo 4, empezando del versículo 32 hasta llegar al 37. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes,
lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Dios bendiga su palabra el día de hoy. Muy bien, la primera iglesia, también conocida como la iglesia primitiva. Aquí encontramos que la iglesia primitiva, la primera iglesia, era una iglesia formada de creyentes que tenían una gran consagración, dedicando sus vidas y su tiempo a la obra del Señor Jesús. Dice allí en lo que hemos leído en estos versículos importantes, especialmente empieza a decirnos y a narrarnos que tenían todas las cosas en común y que daban testimonio del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre de ellos. No había entre ellos necesidad, porque ellos vendían sus propiedades y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno. Qué bueno, qué gran ejemplo nos ha dado esta comunidad de creyentes de cómo ellos podían dar testimonio, no solamente que eran creyentes en Jesús, sino que daban testimonio obrando. Dice, vendían sus propiedades y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles para suplir la necesidad de aquellos que estaban en necesidad en ese tiempo. Ahora, dice también en ese precioso capítulo que había uno en especial. Versículo 36 del capítulo 4 nos dice que su nombre era José. José, quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Era un hombre levita, según la palabra, que también vendió su heredad y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y esa era la asignación que tenían varios, de tomar lo que se les traía para suplir las necesidades de otros. Esta comunidad llegó a ser, ¿verdad?, una comunidad excelente, como un ejemplo de los creyentes de aquel tiempo. Por eso ahora encontramos otra porción, ¿verdad?, que también nos trae para nosotros un ejemplo, no como el de aquellos consagrados al servicio del Señor, sino un ejemplo de lo que sucedió con aquel hombre llamado Ananías. El capítulo 5 empieza a decirnos, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Qué gran diferencia. Ananías con Safira, su mujer. ¿Qué había probablemente en el fondo de su pecado? Las Escrituras nos muestran a nosotros que hay cosas que el hombre mantiene y que superan muchos aquellos que realmente creen que Dios no está observando sus vidas. Aquí en la palabra de los evangelios nos dice que hubo en ellos algo diferente, que fue un momento de negativismo. Por eso la palabra empieza diciendo, pero si todas las cosas iban bien, los hermanos
traían sus propiedades, las vendían. Nadie tenía necesidad, nadie decía que las cosas eran propias o suyas, sino que ellos tenían todas las cosas en común. Pero Ananías y su mujer Zafira no fueron de esta forma. Dice allí la escritura, lo que hemos leído, porque sustrajeron la parte del precio de lo que se había vendido, trayendo así a ellos una gran diferencia. Habían pecado, es decir, erraron. Su acción fue errónea delante de Dios. Dice que había algo en sus corazones. El evangelista Timoteo, en primera de Timoteo 6:10, escribe: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es decir, que el dinero, aunque es necesario para muchas cosas, cuando el corazón del hombre está puesto en el dinero, cuando el hombre toma el dinero como su amor, el amor al dinero, el cual dice que algunos se extravían, es decir, el corazón de Zafira y de Ananías no estaban en ayudar, sino que sustrayendo la parte, dice, ¿verdad?, de lo que iban a dar, lo trajeron a los apóstoles. Y entonces allí les dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquellas cosas que estaban haciendo esta pareja eran cosas que no agradaron a Dios. Se extraviaron de la fe. Los condujo a un pecado. El pecado, ¿verdad?, de la hipocresía. El evangelista Lucas dice que la hipocresía era la levadura de los fariseos. En otras palabras, que pretendían a engañar. No eran verdaderamente lo que estaba en sus corazones, sino estaban haciendo algo que realmente era desagradable a Dios. Entonces, ¿en qué terminó el pecado de Ananías y Zafira? ¿Qué dice la palabra? ¿Cuál fue el castigo que ellos recibieron? Dice que allí, cuando Pedro ve a Ananías, lo que él hace, le pregunta: ¿no te quedaba a ti si y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Las ofensas, ¿verdad?, eran unas ofensas no solamente para los apóstoles, sino también para Dios. Y esto traería un castigo de parte de Dios. Ahora nos preguntamos, aquí dice la palabra que aquel Ananías en aquel tiempo, en aquel lugar, cayó y expiró. Y dice, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y se fue traído por unos jóvenes para ser envuelto y lo sepultaron. Pero no quedó allí, dice que también pasó un tiempo después, cuando entra su mujer al mismo lugar, no sabiendo lo que había acontecido. Y allí pues ella, ¿verdad?, encuentra a Pedro y Pedro le dice: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella le dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste? Es decir, estaban de acuerdo, tenían un convenio entre ella y su esposo en hacer esto, en tentar, dice Pedro, al Espíritu Santo del Señor. Y luego le anuncia: he aquí a la puerta los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Así es que esto lo conlleva a ella a tener el mismo término, el mismo castigo. Ahora, este castigo, nos preguntamos, de estos dos, era para tal vez darnos un ejemplo a nosotros de lo que sucede cuando se le miente a Dios, cuando hay cierta hipocresía y se dice que se hace para Dios, pero tal vez no lo es. Será tal vez que para
En ese tiempo, esta institución de la iglesia, estos varones y mujeres de la fe cristiana, tal vez no tolerarían, ¿verdad?, ningún engaño. Es decir, estas cosas vinieron y se tuvo un efecto en aquella sociedad. Dice allí el escritor en el versículo 11, el 5:11 del libro de los Hechos, y vino gran temor sobre todos, sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ese vino el temor, ¿verdad? Y no era un temor cualquiera, era un temor causado, ¿verdad?, por los hechos de aquellos hombres y por la justicia de Dios. Ahora, ¿cómo estaba el pueblo? El pueblo, dice la palabra, también estaba admirado, ¿verdad?, de lo que allí estaba sucediendo. Dice, pero entonces, dice, también ellos alababan grandemente a la iglesia, es decir, todos los que allí estaban como iglesia del Señor Jesús. Dice, ellos veían la mano de Dios sobre los apóstoles, porque estos hombres no solamente llenaban y se aseguraban que todos estuviesen bien, sino que hacían milagros y señales, muchos prodigios, según el escritor, para todo el pueblo, y estaban todos unánimes, es decir, estaban unidos. Ninguno de los que estaban en el pueblo, pues, había dicho que no estaría con ellos, mas el pueblo los alababa, dice, grandemente, según dice el escritor en el libro de los Hechos. Entonces, el pueblo le alababa. Ahora, la pregunta es, ¿se interesarían los hipócritas en pertenecer a este grupo llamado la Iglesia de Jesucristo? No sabemos en dónde está el corazón de ellos, pero sí tendrían que tener un cuidado especial al acercarse a ellos, porque lo hacían todas las cosas conforme a lo que ellos sentían en su corazón. ¿Qué promesa del Señor tuvo su cumplimiento en estos hechos? En el capítulo 5, versículos que voy a leer, el 15 y el 16, dice, por tanto, dice, sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos, sigue la palabra, eran sanados. Es decir, no se detuvieron ante aquella situación, y aunque tenían temor, algunos de los que vieron y oyeron estas cosas, la iglesia primitiva siguió adelante. Y nosotros confiamos que esta palabra nos habla a nosotros, porque nos enseña que la iglesia tiene que seguir adelante, no importando la situación, lo que acontezca, lo que suceda. Dios nos ha enseñado que la iglesia tiene que perseverar, tiene que seguir adelante. Y entonces veamos que guardaron en su corazón esta iglesia lo que el Señor les había dicho, actuando de la forma en que daban testimonio de Jesús, hacían milagros y señales y demostraban su fe ayudando a los demás. Ahora el ejemplo les había sido dado. El escritor nos dice que eran la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo en nuestros días tiene una tarea que llevar a cabo, tiene algo que hacer. Estamos ahora preguntándonos en dónde estará la iglesia de Jesucristo en estos días. Dice el Señor que si verdaderamente nosotros le hemos creído, podremos hacer estas obras y aún más grandes de las que Él ha hecho. El Evangelio según San Juan, el capítulo 14, versículo 12, dice claramente, de cierto os digo,
El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Gracias le damos a Dios que hay un grupo de hombres y mujeres que han creído a Jesucristo y que por su fe ellos demuestran que pueden hacer la obra que Jesucristo hizo en estos tiempos difíciles, y que hay un grupo de hombres y mujeres que se esfuerzan por hacer aquellas cosas que levanten el nombre de Jesús en alto. Sigamos adelante. Siempre que tengamos ocasión de que el testimonio suba delante de los hombres, que Dios es real a través de las cosas que Dios nos permite hacer, del testimonio, de los milagros, porque aún, dice la palabra, aún los milagros que allí se efectuaron fueron como los milagros de Jesús. La iglesia tiene el poder y la autoridad que el Señor nos ha dado para hacer estas cosas. Orar por los hermanos, también llenar sus necesidades y también llevarles el bienestar que Dios quiere que ellos tengan. Y doy gracias a Dios porque usted le cree a Dios, le cree a su palabra, te cree en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y se ha levantado, está sentado a la diestra de Dios el Padre. Y nosotros como iglesia estamos aquí por un tiempo únicamente, haciendo el trabajo y la obra que Jesús nos ha encomendado. Así es que no deje que su fe se debilite, no importa lo que los hombres hagan, con el temor de Dios tenemos que seguir adelante, porque aún nos falta, aleluya, hacer mucho trabajo. Dice la Escritura, la palabra de Dios, los evangelios, que Dios está buscando obreros. Aleluya. Que tengan, ¿verdad?, en su voluntad ser parte de la iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo. Y no solamente que vengan, sino que también den, aleluya, la demostración de su fe de acuerdo a la necesidad de los hombres. Qué bueno, le doy gracias a Dios porque a través de estos medios podemos alcanzar a aquellos que no hemos visto por algún tiempo, rogándole a Dios por ellos, que Dios les supla sus necesidades, que haya un vehículo por el cual puedan ellos conectarse con nosotros. Aún hay vida, aún hay esperanza. El Señor nos ha dejado como iglesia para hacer este trabajo, esperando en Dios que usted y yo sigamos hasta el día en que el Señor Jesús vuelva nuevamente, y entonces podremos disfrutar juntamente con Él. Voy a hacer una oración. Gracias a todos, amigos, hermanos y toda nuestra congregación por su sintonía a estos cortos estudios. Bendecimos el nombre de Jesús. Oremos, amado Dios y Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por este corto estudio, estas pocas palabras, Señor, que nos enseña tu Escritura, Señor, rogando que tú sigas obrando, que la fe vaya aumentando, Dios mío, y que podamos hacer conforme a tu deseo. Hágase tu voluntad entre nosotros, como tú lo haces en el cielo, Señor. Bendice a cada familia, Dios mío, los que nos sintonizan, los que están cerca y los que están lejos, mi Dios. Gracias te doy de antemano por todas estas cosas que tú vas a hacer. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, mis hermanos y amigos, gracias por sintonizarse con nosotros. Sigamos adelante. Aleluya. Amén. Dios me los bendiga.